Muy bien, el derecho constitucional tributario, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿para qué tributamos? ¿Por qué es que el Estado, con el ius imperium, nos hace pagar determinadas cantidades de dinero en favor del propio Estado? ¿A dónde se va este dinero? ¿Verdad? ¿Qué finalidad tiene este dinero que nosotros aportamos? ¿El tributo es sinónimo de pagar? ¿El tributo es lo mismo que decir pagar? ¿Es solamente referirnos al pago que mensualmente o anualmente o cada vez que realizamos alguna operación económica tenemos que pagar? ¿Es eso el tributo? ¿Solamente se limita al pago? Y la otra pregunta de reflexión vendría a ser: ¿quién nos obliga a tributar? ¿Cierto? ¿Con qué autoridad del Estado pues nos impone determinadas cantidades de dinero? Y como les digo, les repito, es solamente el pago que nosotros tenemos que hacer. Y por último también cabe reflexionar, ¿es este poder que ejerce el Estado sobre las personas naturales, personas jurídicas por cierto, es este poder ilimitado? ¿Bajo qué criterios el poder del Estado nos impone estas cargas tributarias? Pues, hechas estas preguntas de reflexión, cabe decir que el poder tributario ejerce del pueblo, es decir, nosotros. Pero tiene todo un mecanismo, tiene todo un sistema legal, tiene todo un sistema de garantías, un sistema de límites que está regulado pues en la Carta Magna, en nuestra máxima ley, la Constitución Política. De ahí emerge el poder tributario. Entonces, no va a haber tributo si es que no está previamente dentro de este sistema, dentro de este marco que nos ofrece la Constitución. Entonces, cuando hablamos de derecho constitucional tributario, nos estamos refiriendo, en primer lugar, al tema del poder tributario. Es decir, el Estado, en virtud de que el Estado nos obliga a estas cargas tributarias. ¿Cuáles son los organismos, los entes estatales que tienen ese poder tributario, ese ius imperium del Estado, que posteriormente se transforma en el poder tributario? Y por último, como segundo aspecto importante en el derecho constitucional tributario, pues hablamos también de los principios tributarios. Los principios tributarios, pues, que están regulados de manera expresa en el artículo 74 de la Constitución, y que al mismo tiempo no solamente es un principio que limita el poder tributario, sino que también estos principios tributarios funcionan como garantías que puede utilizar, que tiene como instrumento todos nosotros, los contribuyentes. Muy bien, entonces, hechas estas premisas, estas ideas previas, empezamos a desarrollar pues el tema de el Estado que ejerce el poder tributario, y esto es un poder pues que es no es irrestricto, no es ilimitado, sino que tiene pues sus parámetros, tiene sus límites en los principios tributarios. Principios que, por cierto, son expresos, pero también hay principios que se desprenden de manera implícita. Bien, entonces el artículo importante, el artículo de donde emerge este poder tributario, pues tenemos que leer indefectiblemente el artículo 74 de la Constitución.
En el artículo 74 de la Constitución, lo que yo digo que es el artículo madre de este tema de derecho tributario, pues ahí vamos a encontrar regulados los principios tributarios, encontramos quienes ejercen poder tributario, encontramos los límites al poder tributario y algunas pautas generales en los 3 últimos párrafos que están referidos a algunas limitaciones que tiene el legislador, referido pues al tema de los efectos en los tributos que se aprueban. Entonces, vemos que del artículo 74 de la Constitución Política, pues se van a desprender los órganos que ejercen este poder tributario. El poder tributario está distribuido en 3 niveles de gobierno: gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Ahora, estos gobiernos, pues de manera concreta, van a ejercer poder tributario. Si se trata del gobierno central, el poder tributario va a estar dentro o va a estar en ejercicio por parte del Congreso de la República. También dentro del gobierno central ejerce poder tributario el poder ejecutivo. En los gobiernos regionales, que tienen poder tributario para crear, modificar o suprimir contribuciones y tasas, es el poder que la Constitución, propio artículo 74 de la Constitución, le ha otorgado. Sin embargo, no lo ejerce. No hay ningún tributo a favor, o mejor dicho, que puedan crear los gobiernos regionales. Todavía no hay ninguna ley que los autorice, pero sin embargo, el artículo 74 conserva o tiene o se le otorga ese poder de crear contribuciones y tasas. Y el poder tributario en los gobiernos locales, a cargo de las municipalidades provinciales y de las municipalidades distritales. ¿Poder para qué? ¿Poder para crear qué? ¿Qué tipo de tributos? En principio, los tributos son de 3 clases: impuestos, contribuciones y tasas. Impuestos, se le llama tributos la doctrina, Geraldo Ataliba, en su libro Hipótesis de Incidencia, pues hace una clasificación de los tributos de dos maneras, ¿no es cierto? Una doble clasificación, vamos a llamarlo así. Los tributos vinculados y los tributos no vinculados. Aquí llamamos tributos vinculados. Tributos vinculados están referidos a la vinculación que tiene el pago de ese tributo, una vinculación con una actuación del Estado, una actividad del Estado. Es decir, hay una respuesta del Estado. El contribuyente, nosotros, personas naturales o incluso hasta personas jurídicas, realizan o pagan su tributo y tienen una respuesta, una contraprestación de parte del Estado. Y esos tributos vinculados son las contribuciones y las tasas. Contribuciones: se paga una contribución, sea al gobierno nacional o sea al gobierno local, en virtud de que tengo un beneficio de parte del Estado, hay una actuación de parte del Estado, hay una contraprestación. Por ejemplo, si la municipalidad construye una avenida, un parque, está mejorando la zona, el lugar, y por lo tanto los vecinos que viven alrededor o frente a esa obra pública tienen un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Que ve un incremento en el valor de su inmueble. Entonces está obligado, ni siquiera es algo voluntario, está obligado a realizar un pago en favor de la municipalidad. A eso le llamamos contribuciones. El beneficio es grupal, el beneficio es colectivo. Mientras que las tasas también son tributos vinculados porque hay una respuesta de parte del Estado. ¿Cuál es la respuesta en cuanto a las tasas? El beneficio individualizado. Es el beneficio personalizado en la persona que paga, en la persona que realiza
o efectúa el pago de este tributo. Por ejemplo, si voy a tramitar un pasaporte, tengo que pagar una tasa. El beneficio que me va a dar el Estado, el servicio que me va a dar el Estado, servicio administrativo, por cierto, está individualizado en quién lo paga. Es una tasa, una partida de nacimiento, una partida de función. Entonces, todo trámite administrativo se tiene que pagar una tasa. O todo servicio administrativo, las tasas, que están en función al trámite administrativo, al servicio administrativo. El Código Tributario regula 3 tipos de tasas: los arbitrios, derechos y licencias. Bien, entonces, como para ir ubicándonos, ¿poder de qué tienen estos órganos estatales? Bueno, esos son, ya hemos dicho, tasas y contribuciones, son tributos vinculados, que lo recoge, por cierto, también propiamente la doctrina del mismo Tribunal Fiscal. Si nosotros queremos hablar sobre una clasificación legal de los tributos, pues el Código Tributario, la norma 2 del Código Tributario, hace una clasificación tripartita del tributo: impuestos, contribuciones y tasas. Las contribuciones y las tasas son tributos vinculados porque están referidos a una actuación, responden a una contraprestación que nos tiene que dar el Estado. Contribuciones y tasas. Y los impuestos son pues tributos no vinculados porque el contribuyente paga sin recibir ninguna contraprestación directa, por lo menos, no recibe ninguna contraprestación directa de parte del Estado. El beneficio es, digamos, abstracto. El beneficio es general. Yo pago mi impuesto a la renta, por ejemplo, pago mi impuesto a la renta, que por cierto tengo que realizar pagos a cuenta cada mes, o pago mi IGB, voy a cualquier establecimiento comercial, compro un objeto, o de repente me dan un servicio, estoy pagando el precio y estoy pagando el IGB. Pero si estoy pagando ese impuesto, no hay ninguna presencia ahí del Estado. No tengo ninguna contraprestación que en ese momento me está realizando el Estado. Por lo tanto, son tributos no vinculados. Tributos que no tienen directamente que ver con una actuación de parte del Estado. Son los impuestos. Entonces, veamos aquí, y regresando al tema del poder tributario, ¿qué pueden crear estos organismos estatales? El gobierno central ejerce poder tributario en el poder legislativo, en el Congreso. El Congreso tiene facultades para crear impuestos y contribuciones, y el instrumento legal idóneo es la ley. A través de ley crea, modifica o suprime impuestos y contribuciones. Mientras que el Poder Ejecutivo tiene poder para crear, modificar o suprimir también aranceles y tasas. Los aranceles y las tasas. Por ejemplo, las distintas tasas que cobran los ministerios por un servicio administrativo. Se tiene que pagar un derecho. Y hemos dicho que las tasas pueden ser en calidad de derechos, arbitrios o licencias. Bien, entonces el Poder Ejecutivo, poder tributario, ejerce poder tributario para el tema de los aranceles y las tasas. Pero ustedes dirán, pues, pero aquí yo veo cuatro clases de tributos, ¿no es cierto? Veo impuestos, contribuciones, tasas y aranceles. El tema es que los aranceles son impuestos. Los aranceles está reservado para el Poder Ejecutivo, habida cuenta que los aranceles pues son impuestos que se les cobra a quienes importan mercancías del extranjero. El Estado también tiene ese poder de
realizar un control aduanero, es decir, controla a través de aduanas el ingreso y salida de mercancías. Entonces, todo ingreso de mercancías pues están sujetos a determinadas restricciones, y uno de esos controles en el ingreso de mercancías pues es un control económico, que son los aranceles. De cuentas, los aranceles vienen a ser un tipo de impuestos que no está dentro de las atribuciones o de las competencias del Congreso de la República. Y la razón es sencilla: ¿por qué se lo han dado? O por qué el legislador constituyente ha previsto que los aranceles sean regulados por el Poder Ejecutivo, por un tema de inmediatez, un tema de rapidez en la actuación, en la respuesta que tenga el Estado. Bueno, este ejemplo lo reservaba para el tema de los principios tributarios, pero cabe mencionarlo, ¿no? Hace poco el gobierno, 2010 aproximadamente, bajó los aranceles de los cementos. En el caso de los cementos, cualquier empresa que pudiera importar cementos, de 12% lo bajó a 0%. Entonces, ese ingreso de mercancías, por ejemplo, es potestad del Poder Ejecutivo. Aunque ese tema también de bajar los aranceles de 12% a 0% ocasionó la reacción de una empresa cementera nacional, Cementos Lima. Interpuso una acción de amparo por un tema aquí del principio de igualdad, que lo vamos a revisar cuando toquemos el tema de los tributos, o perdón, de los principios. Los principios, ¿por qué la empresa Cementos Lima interpuso la acción de amparo? Porque vulneraba su principio de igualdad que reza y que está expresamente señalado en el artículo 74 también, principio de igualdad en materia tributaria. Pero refiero a este ejemplo para que me puedan entender que el tema de los aranceles pues es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. Aunque le llaman tasas arancelarias, ¿no? Muchos confunden. Bueno, los aranceles son tasas. Los aranceles no son tasas, los aranceles es un tipo de impuestos. Y yo le decía que está reservado al Poder Ejecutivo para que pueda reaccionar de manera rápida. Cualquier mercancía que ingrese al país, pues tiene que pasar por este control aduanero. Vamos a imaginar que por ahí nos juntamos un grupo de empresarios e importamos ropa. Importamos ropa de la China, que está muy barato, ¿no es cierto? Entonces traemos al Perú y hacemos competencia al mercado interno. Entonces, si no hay estas barreras arancelarias, ¿qué va a pasar con nuestra industria nacional? Cae, pues. Nuestra industria nacional, que es el tema de Gamarra, pues inmediatamente se va en quiebra, no pasa ni unos meses, y yo importando, los empresarios importando ropa sin ninguna barrera arancelaria, pues destruimos nuestra industria nacional. Y es por eso que el tema de los aranceles necesita una reacción rápida de parte del Estado, no del gobierno, sino como está protegiendo la industria nacional. Imagínense si decimos que, bueno, los impuestos lo crea, lo suprime, lo modifica el Congreso de la República, hasta que se den todos los debates, hayan los debates legislativos y aprobar un arancel, pues no habría una reacción rápida, inmediata, de parte del Estado, y no solamente en el tema de la ropa, sino en otros temas. Nuestra industria nacional pues se vería perjudicada, ¿verdad? Entonces, señores, el gobierno central pues tiene potestad tributaria distribuida o repartida en el Congreso de la República y en el Poder Ejecutivo. Congreso de la República para impuestos y contribuciones,
y en el Poder Ejecutivo los aranceles y las tasas. El instrumento idóneo, el instrumento legal idóneo es el Decreto Supremo. Entonces ya tenemos ahí ley de parte del Congreso, Decreto Supremo de parte del Poder Ejecutivo. Bueno, ya explicamos más o menos cómo es este tema de los gobiernos regionales, que sí tienen poder tributario, expresamente señalado en la Constitución, pero que todavía no lo ejerce. No hay ninguna ley que los autorice. Y en el caso de los gobiernos locales, ejerce el poder tributario la municipalidad provincial y la municipalidad distrital. Municipalidad distrital. En el caso de las municipalidades provinciales, pues, en ambos casos, ¿no? Provincial y distrital tienen poder tributario para el tema de las contribuciones, los tributos, contribuciones y tasas. Ahora, este poder tributario no es irrestricto, es un poder que tiene sus límites. Aquí tenemos el poder tributario, es el mismo cuadro, sino que está explicado de otra manera. El gobierno central, a través del Congreso y el Ejecutivo, Congreso, mediante ley, crea, modifica o suprime contribuciones e impuestos, mientras el Ejecutivo, a través del Decreto Supremo, tasas y aranceles. Algo que olvidaba decirles: ¿podrá el Ejecutivo también crear impuestos y contribuciones? Por ejemplo, impuestos que no sean aranceles. Impuestos que no sean aranceles, hemos dicho que el Ejecutivo tiene la exclusividad de los aranceles, pero ¿podrá el Ejecutivo también tener competencia para crear, por ejemplo, hace poco, en julio nada más de este año, el Ejecutivo ha modificado el impuesto a la renta, el IGB, ha modificado varios impuestos, y que acá en este momento estamos diciendo, pues sí, pues los impuestos son de competencia del Congreso de la República, y sin embargo hace poco, en el mes de julio, el Ejecutivo se ha metido pues a regular y a modificar, a modificar en varios términos el impuesto a la renta, el IGB, el impuesto selectivo al consumo. ¿Cómo es eso entonces? ¿Perdón? El tema es que la misma Constitución se lo permite a través de los decretos legislativos. Es decir, que el Congreso de alguna manera le entrega ese poder al Poder Ejecutivo. El Congreso, a través de una ley autoritativa, pues le otorga ese poder al Ejecutivo, y por un plazo determinado, un plazo mínimo que establece el Congreso, y determinadas materias, el Ejecutivo entonces va a intervenir y a modificar, pues, o a ejercer el poder que tenía el Congreso de la República. Muy bien, entonces, el fenómeno tributario se mueve prácticamente en tres planos. Un plano normativo, que es la creación de la norma, eso le compete al legislador, a quien crea el tributo. Y el plano, seguimos en un segundo plano, el plano de incidencia, y como consecuencia tenemos pues la obligación tributaria. Nace la obligación tributaria. Es decir, vamos a sintetizar aquí. El fenómeno tributario tiene estos tres planos. La creación de la norma, el plano normativo, es el legislador, si es el Congreso, o es el legislador ejecutivo, si es directamente de parte del Poder Ejecutivo, quien crea la norma tributaria, de acuerdo a su competencia. El plano de incidencia está pues ya a cargo de nosotros, de las personas naturales o jurídicas, quien realiza el hecho previamente redactado en la norma. Es decir, si la norma dice aquel que compra un inmueble, pues pagará el impuesto a la alcabala.
Muy bien, entonces si yo voy y compro el inmueble, un departamento, nace la obligación tributaria. En principio estoy en el segundo plano, es decir, coincide mi hecho económico con lo que previamente ha previsto el legislador. Lo que ha redactado el legislador doctrinariamente se conoce como hipótesis de incidencia. Una hipótesis que va a tener una incidencia con efectos tributarios. Entonces, pues, plano normativo, la creación de la norma, con todos los requisitos y elementos esenciales que debe tener el tributo. El plano de incidencia, que es el hecho que realiza, el hecho económico concreto y que coincide con lo que el legislador ha redactado en la norma. Y tiene como consecuencia la obligación tributaria. Nace la obligación tributaria. Ahora, el tema es, aquí planteamos, ¿no es cierto?, ¿dónde se aplican los principios tributarios? Exclusivamente, principios tributarios se van a aplicar en el primer plano, en el plano normativo. Por exclusividad, en el plano normativo se deben respetar todos los principios, observar los principios que limitan el poder tributario. Ahora, esto no exime tampoco a que cuando nace la obligación tributaria, pues ahí se genera un abanico de facultades de parte de la administración tributaria. Administración tributaria que puede ser a nivel de gobierno local o a nivel de gobierno nacional. Si es gobierno nacional, la SUNAT, una vez que haya nacido la obligación tributaria, pues hay la obligación de nosotros los contribuyentes de presentar nuestras declaraciones. Y ahí es donde yo les decía al comienzo de esta exposición, les decía, el tributo solamente se limita al pago, el tributo es sinónimo de pago, el tributo no es sinónimo de pago, el tributo no solamente es pago. El tributo tiene, como consecuencia de este plano de incidencia, de esa coincidencia de hecho económico que realizamos nosotros los particulares con lo que ha previsto el legislador, lo que el Código Tributario llama esa coincidencia, calza el hecho justo con la norma. Y tiene como consecuencia entonces que nazca la obligación tributaria. Nace la obligación tributaria y ahí pues, hablando de obligación tributaria, no es solamente que nazca el o la obligación de pagar, sino que el tributo también implica un tema de obligaciones formales. Uno de ellos, y el más importante tal vez, el tema de las obligaciones de declarar. Aquí mismo yo, por ejemplo, si yo estoy siendo invitado, contratado para dar una charla, compartir ideas sobre derecho constitucional tributario, finalmente estoy realizando un hecho económico. Al final de esto, pagan los honorarios y pues yo tengo la obligación, en principio, una obligación formal, la obligación de declarar, emitir mi recibo por honorarios. Y posteriormente, al final del ejercicio, próximo año, declarar todas mis asesorías, todos mis trabajos independientes. Y en virtud de mis declaraciones, pagar mi impuesto a la renta. Entonces, el tributo no es solamente pagar, sino que el tributo también tiene pues un abanico de obligaciones formales. Muy bien. Entonces, pues, por exclusividad, el poder tributario tiene estos límites, aplicando los principios en el plano normativo, pero eso no exime a que cuando realice una labor de fiscalización que haga la propia administración tributaria, SUNAT, también tenga que respetar los principios tributarios. Necesariamente para que se genere una obligación, ¿no?, justa de esa declaración.
por parte del obligador, sinceramente. Mire, para que nazca la obligación tributaria no es necesario que haya una declaración. Es decir, la declaración es poner en conocimiento a la administración tributaria que ha ocurrido un hecho imponible. Y le doy un ejemplo. Usted, por ejemplo, es una persona que genera rentas de cuarta categoría, asesorías, dicta conferencias, lo que fuere, ¿cierto? Trabajo independiente, ¿verdad? Y está, pues, las personas que generan renta de cuarta categoría tienen la obligación de llevar registro de ingresos y registros de gastos, ¿verdad? Y si usted ese hecho no los inscribe, y no los inscribe para no declararlos, ¿verdad? Pero el hecho ya coincidió con la hipótesis de incidencia, es decir, el hecho generador, la obligación tributaria ya nació. Por lo tanto, no los inscribe y como consecuencia no los declara tampoco. Muy bien, viene una fiscalización de la administración tributaria y a través de los cruces de información, la empresa que le pagó, pues si lo declara como gasto, ¿verdad? Lo declara como gasto y resulta pues que la empresa en sus registros y en sus declaraciones gastos al asesor contable de 5.000 soles. Muy bien, ¿y quién es ese contador? El contador es tal persona. Este señor no los ha declarado. La pregunta es, ¿por qué no los declaró? ¿No hay obligación tributaria? Ya, la obligación tributaria ya nació. Lo que más bien, si no los ha declarado, está cometiendo una infracción. Infracción establecida en el artículo, a partir del artículo 178 del Código Tributario. Entonces, el no declarar, la declaración, pues no es constitutivo del nacimiento de la obligación tributaria. Más bien, es una obligación. Ocurre el hecho generador imponible, está obligado ¿a qué? A declararlo. Si no lo declara, hay la comisión de una infracción y por lo tanto está obligado a pagar el tributo que originó y también a pagar una multa por no haber cumplido con una obligación formal. Y es por eso que yo les decía, ¿no es cierto? Yo les decía, esto de el tributo no es solamente el pago que tenemos que hacer al Estado, sino también es toda un abanico de obligaciones formales. Claro, hice esta pregunta porque justamente siempre y cuando haya una previa revisión, ¿no? Fiscalización. Claro, siempre cuando se va a generar la operación. Pero el hecho de que no haya fiscalización no significa tampoco que no haya nacido la obligación tributaria. Ojo que tiene que tener en cuenta ahí los plazos de prescripción. Si usted dice, bueno, en este año no vino la fiscalización o no me fiscalizaron, ya estoy exento de pagar. La administración tributaria aplica pues estos plazos de prescripción que si no le cobra este año, no le exige el monto de la deuda tributaria este año, le puede exigir el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Hasta qué tiempo? 4 años si hay declaración. 4 años si hay declaración y 6 años si es que no hay declaración en los plazos de prescripción. Entonces, es solamente poniendo como ejemplo, en su caso, por decir los temas de trabajos independientes, las empresas igual. Entonces, si no le han fiscalizado, pues muy bien pueden fiscalizar el próximo año. Y ahora, ¿hasta qué tiempo hay la obligación de guardar toda esta documentación? Lo declaré, pero bueno, ¿qué tiempo tengo yo o hasta qué tiempo me obligan de guardar toda esta información, libros contables, registros contables y todos los documentos que sustenten mis hechos generadores imponibles, ¿no? No hay un plazo. La administración, el código, la legislación tributaria no tiene un plazo establecido. Muchos contabilizan pues de que debo guardar mi información justamente los años en que establece el artículo 43, creo, del Código Tributario, referido a este tema de los plazos de prescripción, 4 años, 6 años. Pero ojo, aquí también hay un tema de jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Tribunal Fiscal, pues,
puede realizar una fiscalización. Bueno, el Tribunal Fiscal, ha sentado jurisprudencia administrativa y ha señalado que la SUNAT puede realizar una fiscalización incluso hasta más allá de los plazos de prescripción y exigirle al contribuyente pues que presente documentación más allá de los plazos de prescripción, siempre y cuando estos hechos no hayan sido fiscalizados. Entonces, pues ahí hay un tema que tendríamos que cuidar bastante, ¿no es cierto? Pero bueno, regresemos a esto del poder tributario y los principios que se aplican en este ejercicio del poder tributario. Entonces ya hemos hablado un poco de la potestad tributaria, ¿no es cierto? Potestad tributaria que se encuentra regulado en el artículo 74 de la Constitución. Ejerce potestad tributaria pues en 3 niveles de gobierno: gobierno central, gobierno local y gobierno regional. Ya vamos a diga. Usted dijo en el caso de las tasas, en el caso de los gobiernos locales, respecto a las tasas, que es siempre por la prestación de un servicio individualizado. En el caso de los servicios administrativos sí, pero en el caso de los servicios públicos no necesariamente, porque cuando en el caso de los árbitros hay sentencia del Tribunal Constitucional que cuando se aprueba una ordenanza para la prestación de un servicio público por limpieza pública, parques y demás, sea individualizado o basta que el servicio sea creado y tú lo recibas directa o indirectamente, y ahí no es individualizado, pero sí tendría que pagar el tributo. Ergo, no necesariamente tiene que haber una contraprestación directa para que pague el tributo. Sí, mire, en el caso de las tasas, pues propiamente no está individualizado. En un caso de las tasas arbitrios, ¿no es cierto? Propiamente como que parecería que rompiera la regla ahí y decir, pues, si a mí me están diciendo que tasas es un tributo vinculado por el cual hay un servicio administrativo que no está individualizado en el contribuyente, pues de esto también se ha pronunciado el mismo Tribunal Fiscal, en el sentido de que si bien es cierto, en el tema de arbitrio, serenazgo, limpieza pública, por ejemplo, no es que venga la municipalidad y te ofrezca el servicio de seguridad, pero el Tribunal Fiscal se ha pronunciado en este sentido, pues si bien es cierto, no está individualizado, dividido en la persona específica que recibe el servicio, pero hay una aptitud potencial de recibir el servicio. En el caso de serenazgo, ¿no? Está a servicio de todos. Si tú lo llamas, potencialmente o teóricamente se entiende que van a ir y te van a atender. Entonces el mismo Tribunal Fiscal ha señalado, si bien es cierto, no es que esté específicamente individualizado, pero hay una potencialidad de usar el servicio. La limpieza pública, por ejemplo, y justamente ese tema el mismo Tribunal Fiscal ha señalado, la limpieza pública no es que vayan y te toquen la puerta y te digan, señor, saque su basura, ¿no es cierto? Sino que pasa el camión de basura y pues cada uno tiene la potencialidad de sentirse servido por ese servicio que presta la municipalidad. Entonces, de alguna manera, hay una individualización, no directa, como el caso de un servicio administrativo, pero en los arbitrios sí hay ese pronunciamiento del Tribunal Fiscal. No es que rompa totalmente la regla, pero hay una potencialidad para el caso del contribuyente. Ya lo ha dicho el Tribunal Fiscal con respecto a eso. Bueno, característica del poder tributario es abstracto, necesita concretizarse. Decimos, bueno, que el poder tributario tiene poder ejecutivo, legislativo, sí, pues, pero se concretiza en las normas que aprueban los tributos. Permanente, el tema tributario nunca va a desaparecer, lo manejan 99% de los estados en el mundo, es irrenunciable, no puede venir ningún gobierno de turno a decir yo no vengo a cobrar tributos, que pueden bajar algunas tasas, como lo ha hecho el gobierno anterior, del IGB, por ejemplo, que bajó de 19 a 18%. Es indelegable, pero es un poco relativo esto también, porque vemos que el poder legislativo sí puede delegar esa función
en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? A través de la ley autoritativa, y que el Ejecutivo pues ejerce ese poder que le corresponde al Congreso, lo ejerce a través de decretos legislativos. Es de origen legal, esto sí es un paradigma en derecho tributario, pues no hay tributo si no hay una ley, no un tributo sin ley. Es decir que no hay tributo, no se va a conceptualizar tributo si es que no hay una ley. Y ahora esta ley pues tiene que redactar toda una hipótesis de incidencia, en cuya hipótesis deben estar todos los elementos esenciales del tributo. Y los elementos esenciales del tributo pues son 5, y que ya lo vamos a mencionar. Ahora, falta uno de esos elementos, no hay tributo. No hay tributo. Y eso obedece pues al famoso principio de legalidad y de reserva de ley. Cuando yo le digo no hay tributo si es que no hay ley, principio de legalidad. Pero más aún en materia tributaria todavía el legislador constituyente se ha preocupado en regular el tema del principio de reserva de ley. ¿Qué es el principio de reserva de ley? Mucho más escrupuloso, más exigente todavía que el principio de legalidad. Vale decir que determinados elementos del tributo, elementos esenciales del tributo, y determinados temas, materias tributarias, pues tienen que estar regulados solamente por ley. Origen legal. Entonces ahí tenemos un tema de origen legal. Y jurisdiccional, pues el tema de las leyes tributarias tienen efectos dentro de nuestro país, nuestra soberanía. Pero tampoco tan cierto como eso, ¿eh? ¿Podría una ley tributaria tener efectos en otro país? Pues sí, vamos a encontrar que sí. El impuesto a la renta, por ejemplo, ¿puede gravar renta que se genere en otro país? Sí, se puede gravar renta que genere en otro país, siempre y cuando haya las vinculaciones de la persona que lo genera, esté vinculado de alguna manera con el Perú. Y el criterio de vinculación que tenemos con las rentas que se generan en el extranjero, pues es la vinculación del domicilio. Toda persona domiciliada tributa por su renta mundial. Si yo soy domiciliado peruano, genero renta, obviamente que estoy generando renta dentro del país, dentro del Perú. Y ahí se aplica el criterio de la fuente. Genero renta y tributo en el Perú. Pero si salgo al extranjero y genero renta, mi criterio de vinculación con el Perú va a ser mi domicilio. Y por lo tanto, esa renta generada en otro país la voy a tener que declarar. Entonces, por regla general, las leyes tributarias pues tienen jurisdicción en el país, aunque en el caso del impuesto a la renta se puede hacer que tributen rentas que se hayan generado en el extranjero. Muy bien, esto es lo mismo ya. En el caso que tocó anteriormente, ¿qué sucede en los casos de convenios tributarios? ¿Los convenios qué, perdón? Los convenios tributarios que celebran los países. Los convenios para evitar la doble imposición. Son los convenios para evitar la doble imposición. Lo que pasa aquí es que estos convenios son bilaterales. Tenemos un convenio celebrado con Chile, por ejemplo, en el tema que un país renuncia a su soberanía tributaria. Si yo genero renta, por ejemplo, en Chile, lógicamente que me va a gravar el gobierno chileno y el gobierno peruano por el criterio de vinculación que tengo, que es el domicilio, ¿verdad? Pero si se han celebrado convenios de para evitar esta doble imposición, porque finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Que termino tributando en dos países. La doble tributación pues debe reunir estos requisitos, ¿no es cierto? Mismo sujeto, es decir, yo mismo pago en Chile y pago en el Perú, este mismo hecho, he realizado el mismo hecho generador y está siendo grabado dos veces. Mismo sujeto, mismo hecho, mismo periodo y el mismo tributo. Impuesto a la renta, como se llama en Chile, pero es la misma carga tributaria. Entonces, con esos 4 requisitos, pues está calificando como una doble imposición.
esa doble imposición pues se trata de evitar, y alguna regla de estos convenios hacen que un Estado renuncie al poder que ejerce sobre esa renta que se ha generado. Esa sería la excepción a la jurisdicción. ¿Perdón? Eso sería la excepción a la jurisdicción. Claro, a jurisdicción tributaria. Claro, por ejemplo, si yo genero renta en Chile, el Perú renuncia a esa jurisdicción tributaria que tiene respecto de esa renta, y ya solamente se lo deja grabado a Chile, se lo deja para que grabe Chile. Igual también, si viene un chileno y genera renta en el Perú, Chile tendría que renunciar a esa soberanía tributaria. Entonces, por ahí los estados se han preocupado en celebrar diversos convenios para evitar la doble imposición y así generar mayor inversión en los países, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos celebrado, a ver si mal no recuerdo, convenio de doble imposición con Chile, con Canadá, creo que está uno en trámite, no sé si ya se aprobó con Brasil, y bueno, y no hay más, pues Chile, Canadá, Suecia también hay uno, mientras que Chile tiene celebrado convenios de doble imposición hasta 15 o 16 convenios, creo. Es decir, se preocupa de que sus nacionales no sean grabados dos veces. El mismo impuesto o la misma renta no esté grabado dos veces por diferentes nacionalidades, ¿cierto? Bien, el poder tributario también, y lo establece la propia Constitución, se manifiesta a través de las inafectaciones, las exoneraciones, los beneficios tributarios y los contratos para evitar los contratos de estabilidad tributaria. Inafectaciones, bueno, las inafectaciones la ley no lo alcanza. La ley no los ha expulsado de su círculo de efectos. Es decir, por ejemplo, el caso de indemnizaciones por trabajo no están dentro de la ley, están inafectos, es decir, la ley no los alcanzó. En el tema de las exoneraciones, la ley sí los alcanzó, pero sin embargo, propiamente la ley los exime de la obligación tributaria. Ponemos el caso del impuesto predial, por ejemplo. En el impuesto predial, pues todo aquel que tiene inmueble paga su impuesto predial, pero la misma ley ha establecido que en el caso de los jubilados están exonerados. Es decir, la ley sí los alcanzó, pero hay una exención de los jubilados para no pagar, ¿verdad? En el caso del ITF, por ejemplo, todas las transacciones financieras están grabadas con el ITF, impuesto a las transacciones financieras. Muy bien, pero el pago de las remuneraciones están dentro de los efectos de la ley, pero la misma ley los ha exonerado. Los beneficios tributarios, incentivos tributarios que buscan promover algún sector, también es parte de este poder tributario. Y los contratos de estabilidad tributaria, que se regulan de acuerdo al artículo 62 de la Constitución, el mismo Estado establece algunos contratos por el cual se congela todo el sistema tributario respecto a los impuestos, y así haya modificaciones en el futuro por un plazo determinado, pues a esta empresa que tiene un contrato de estabilidad tributaria no le afecta. Es el caso de las empresas mineras. Las empresas mineras pues han celebrado convenios, las anteriores han celebrado convenios de estabilidad tributaria, de tal manera que si se modifica, por ejemplo, el impuesto a la renta, no tienen ninguna modificación en el sistema que ellos han celebrado con el Estado. Son contratos leyes, contratos que buscan incentivar, fomentar la inversión y el desarrollo también de alguna actividad empresarial. Muy bien, entonces, respecto de estos beneficios tributarios, el mismo Tribunal Constitucional ha señalado pues que, si bien es cierto, aquí a través de estos beneficios, exoneraciones o algunos incentivos tributarios, el Estado pues disminuye su carga total o parcial, su carga tributaria, pero también es importante señalar que estos beneficios tributarios deben cumplir, deben observar
los principios establecidos en la Constitución. Un beneficio tributario, por ejemplo, o una exoneración, el Estado renuncia total o parcialmente a su soberanía tributaria, pero también deben obedecer observar los principios tributarios, entre ellos principio de legalidad, es decir que deben estar previamente aprobados por una ley, principio de reserva de ley, principio de igualdad, principio de seguridad jurídica, también deben estar pues enmarcados dentro de estas obligaciones. Una exoneración arbitraria, pues lo único que haría es no respetar el principio de igualdad tributaria. También la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 042 del 2004, que señala, bueno, que el acto por el cual se otorga un beneficio tributario no es ni puede ser enteramente discrecional, por cuanto podría devenir en arbitrario. Se debe pues realizarse no solamente en observancia de los principios tributarios, sino que también debe ser necesario, idóneo y proporcional. Es decir, no es meramente discrecional. Cumple o respeta los principios tributarios y pues debe ser razonable, principio de razonabilidad, porque, como les repito, si no también se estaría afectando pues el principio de igualdad y seguridad jurídica. Bien, entonces ahora hablemos específicamente de los principios tributarios. Principios tributarios orientan pues al legislador a crear estas normas tributarias, orientan a la administración a la solución de determinados casos concretos y básicamente sirven de garantía a los contribuyentes. Mismo Tribunal Constitucional señala, bueno, este es el artículo 74 de la Constitución, tenemos ahí que el ejercicio de la potestad tributaria debe respetar, y aquí están los principios expresamente señalados en la Constitución: reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales, y ningún tributo puede ser confiscatorio. Es decir, que los principios tributarios son pues estos, ¿no es cierto? En la Constitución de 1993, la actual Constitución, expresamente tenemos los principios de legalidad. Principio de legalidad: no hay tributo si no hay una ley. Principio de reserva de ley, principio de igualdad, respeto a los derechos fundamentales, no confiscatoriedad. Implícitamente no están redactados en la Constitución, pero se entiende, se desprenden de los principios explícitos que hay el deber de contribuir en función al principio de solidaridad, la capacidad contributiva, seguridad jurídica, uniformidad, obligatoriedad. Lo estamos mencionando porque vamos a hablar un poquito de cada uno de estos, más que todo poniendo algunos ejemplos o sentencias que haya pronunciado el Tribunal Constitucional. Como ya lo hemos dicho al comienzo, ¿cierto? Esta potestad tributaria pues no es un poder irrestricto, ilimitado. Tiene pues sus límites, y los límites para el Estado, para el órgano que crea el tributo, pues son los principios tributarios. También la Constitución el Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación de este artículo 74, pues ha señalado que los principios tributarios tienen dos funciones. Básicamente son límites al ejercicio de la potestad tributaria. Y por otro lado, son garantías. ¿Garantías para quién? Garantías para el contribuyente. ¿Y cómo funciona esto? Si son límites del poder tributario, límites para el legislador, quiere decir que el legislador, quien crea el tributo, pues tiene que observar estos límites. Si por ahí se crea un tributo confiscatorio que no responde al principio de reserva de ley, un principio que vulnere, un tributo que vulnera el principio de igualdad, pues al legislador se le fue, ya sea por una omisión o ya sea porque quiso recaudar sin respetar los principios tributarios. Entonces, ahora los principios ya no van a funcionar como límites para el legislador. Ahora los principios están en manos ¿de quién? Del contribuyente. Nosotros los contribuyentes, pues,
hacemos respetar el artículo 74 y a través de los mecanismos de las acciones de garantía que la propia Constitución nos franquea, podemos hacer funcionar estos principios como garantías constitucionales, como garantías para el contribuyente. Legislador que crea un tributo sin observar estos principios, entonces lo que está buscando es recaudar ilegítimamente, en función a arbitrariedades que no cumplen con lo establecido en la Constitución. Entonces, los principios tributarios, como primera etapa, son límites de parte del legislador, que los debe cumplir el legislador. Y si aún así el legislador crea un tributo, vulnerando principios de reserva de ley, principio de legalidad, principio de no confiscatoriedad, entonces le corresponde ahora al contribuyente utilizar estos principios como garantías. ¿Y cómo se utiliza como garantías? A través de una acción de inconstitucionalidad, una acción de amparo. Y no solamente, ojo aquí también, no solamente es que tengamos que utilizar los principios constitucionales o los principios tributarios en los procesos constitucionales, sino también en vía administrativa. En vía administrativa también se puede interponer los recursos impugnatorios dentro de un procedimiento administrativo. Veamos el tema de una resolución de determinación que la misma administración tributaria acota un determinado impuesto, por ejemplo, y si por ahí hay alguna vulneración de algún principio tributario, entonces puedo interponer mi recurso de reclamación. Obviamente que la administración tributaria, 99%, no va a resolver aplicando la Constitución, ¿no es cierto? Aquí sí, pues, podríamos decir, ¿y el control difuso dónde queda? La administración tributaria va a hacer prevalecer en primer lugar la ley. La ley. Funcionario de la administración tributaria de la SUNAT que diga, bueno, acá hay por ejemplo, en el impuesto mínimo a la renta, acá me han dicho que aplique jerarquía de las normas, primero la Constitución y este impuesto es, pues, a todas luces vulnera la Constitución. No, pues, ellos están llamados primero a aplicar la ley. Aplican la ley. Si por ahí el impuesto es confiscatorio o vulnera algún principio tributario, entonces lo voy a hacer prevalecer y no necesariamente tengo que esperar a iniciar un proceso constitucional. Entonces lo voy a hacer prevalecer en un tribunal administrativo. En este caso sería, resuelto mi recurso de reclamación, tengo franqueada la facultad o el derecho de interponer mi recurso de apelación. Y recién ahí el tribunal fiscal sí tiene facultades para hacer un control difuso de la Constitución. El tribunal fiscal sí puede aplicar jerarquía normativa en virtud del artículo 102 del Código Tributario. Entonces, ahí también el Tribunal Constitucional me puede solucionar un tema de principios tributarios. El mismo tribunal fiscal, un tribunal administrativo. Pero, obviamente también que acá hay un tema de vulneración de los principios tributarios y que tengo también libre la jurisdicción ordinaria a través de las garantías constitucionales, mi acción de amparo, mi acción de inconstitucionalidad, para hacer prevalecer los principios tributarios como garantías del contribuyente. Bien, esto es históricamente la Constitución, de los principios que tenía previsto la Constitución del 33 y la Constitución del 79, pues era mucho más rico en principios, y finalmente nos quedamos con los principios expresamente señalados en la actual Constitución: principio de reserva de ley, legalidad, igualdad, respeto a los derechos fundamentales, no confiscatoriedad, y los principios implícitos: deber de contribuir, capacidad contributiva, seguridad jurídica, uniformidad y obligatoriedad. Bien, hablemos del principio de legalidad.
dicho que hay un break, no sé si quieren tomar su descanso o en todo caso seguimos de largo y... Muy bien, entonces, ¿qué implica pues el principio de legalidad? Como primer límite a este poder tributario. Principio de legalidad: no hay tributo si es que no hay una ley. No hay tributo si no hay ley. Todo tributo se va a aprobar a través de una ley y de acuerdo al instrumento legal que estuvimos hablando al comienzo de esta charla, ¿no es cierto? Es decir, que el Congreso de la República, a través de una ley, incluso hasta las ordenanzas municipales que aprueban tasas y contribuciones, tiene que observar el principio de reserva de ley, principio de legalidad también. Por ejemplo, en el caso de las ordenanzas municipales distritales, hay un requisito esencial para aprobar una tasa o una contribución. Si es una municipalidad distrital, pues además de que sea aprobado por el Consejo Municipal, porque es como un congreso pequeño, como si fuese el mismo Congreso de la República, tiene su Consejo Municipal ahí, aprueban el tributo y pues tiene que reunir un requisito esencial. ¿Cuál es ese requisito esencial? Que pase por el procedimiento de ratificación. Un procedimiento de ratificación que lo hace la municipalidad provincial. Muy bien, entonces, si la municipalidad distrital aprobó el tributo, una tasa, ahora, por ejemplo, que, y ya supongo que deben haber vencido los plazos también establecidos por la Municipalidad Provincial de Lima, para aprobar los parqueos que hay en la playa, parqueos que ahora vienen en verano, parquear en la playa, constituye eso pues una tasa. Muy bien, entonces la municipalidad distrital tiene que presentar todo un informe técnico financiero que sustente el costo del servicio, y para ello tiene que hacerlo a través pues de cumplir los plazos que la municipalidad provincial le haya establecido a través de la norma correspondiente. Muy bien, si a través de municipalidad distrital se aprobó el tributo, esta tasa, vamos a suponer para que tenga vigencia el próximo año, pero no pasó por el procedimiento de ratificación de la municipalidad provincial, o en todo caso fue presentado fuera de los plazos establecidos, pues ahí hay incumplimiento de un requisito esencial. Y si aún así la municipalidad distrital el próximo año los publica y pretende cobrar esta tasa, pues está vulnerando el principio de legalidad, porque no ha cumplido con un requisito esencial. Y vaya que ha sido así, por ejemplo, en el caso de los arbitrios en la municipalidad de Surco. El caso de los arbitrios de la Municipalidad de Surco, en donde el Tribunal Constitucional, a propósito, declaró inconstitucional todos los arbitrios pagados desde varios años. Había ahí un tema de vulneración del principio de legalidad. Es decir, había... A ver, si vamos sintetizando, porque también la hora nos va a ganar. Hubo vulneración del principio de legalidad, porque no se había cumplido, o bueno, la Municipalidad de Surco sí había presentado las normas que aprobaban estos arbitrios, pero fuera del plazo establecido para el procedimiento de fiscalización, para el procedimiento de ratificación. Entonces se vulneraba el principio de legalidad. Pero el Tribunal Constitucional fue más allá de eso todavía, e hizo toda una evaluación de el contenido de los arbitrios. Y los arbitrios estaban en función a criterios que no eran objetivos. Por lo tanto, ahí había una arbitrariedad en el caso de la Municipalidad de Surco de pretender cobrar estos arbitrios muy independiente, muy aparte el tema del requisito esencial de ratificación, pues que estaban en función a criterios que no eran objetivos
solamente estaban en función al tema esto de las dimensiones de cada uno de los inmuebles. Entonces, ahí aplicó el Tribunal Constitucional vulneración del principio de no confiscatoriedad. Es decir, se había vulnerado el principio de no confiscatoriedad en sus dos vertientes. Es que el principio de no confiscatoriedad tiene dos vertientes, uno cualitativo y el otro cuantitativo. El cuantitativo está referido a que el tributo pretende cobrar a los contribuyentes de tal manera que absorbe parte importante de su patrimonio o de su renta y dejar al contribuyente pues sin ganancias o sin utilidades o vulnerando o violando el derecho de propiedad. Ese es el principio, es la aplicación del principio de no confiscatoriedad cuantitativo. Cuando se le pretende cobrar al contribuyente absorbiendo parte importante de sus utilidades, de sus ganancias, o absorbiendo también parte importante de su derecho de propiedad. Ese es el no confiscatoriedad cuantitativo. ¿Y cómo el Tribunal Constitucional ha aplicado el principio de no confiscatoriedad cualitativo? Cuando en vulneración de los demás principios, la administración tributaria o el poder tributario pretende cobrar vulnerando los demás principios tributarios, el de igualdad, el principio de reserva de ley, como en este caso de los arbitrios municipales. Entonces, en el tema de los arbitrios municipales, pues se vulneraba el principio de no confiscatoriedad en su doble vertiente, cualitativo y cuantitativo. Bien, el mismo Tribunal Constitucional ha señalado también que entre el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, pues son dos principios que de alguna manera son distintos, son diferentes. El principio de legalidad está referido específicamente a la norma que se utiliza. El Congreso de la República tiene que utilizar ley, el Poder Ejecutivo tiene que utilizar un decreto supremo, las municipalidades tienen que utilizar las ordenanzas correspondientes, y el principio de reserva de ley está referido específicamente a los elementos esenciales del tributo. Entonces, estos elementos esenciales del tributo están reservados exclusivamente al legislador. Si el legislador no observa este principio o deja algún elemento suelto del tributo para que lo regule el reglamento, pues ahí también hay una vulneración del principio de reserva de ley. Veamos aquí, bueno, esto es la diferencia entre el principio de legalidad y reserva de ley. El mismo Tribunal Constitucional ha señalado pues, que no hay un tributo si es que no hay una ley, y el ejercicio de la potestad tributaria debe someterse no solamente a las leyes pertinentes, sino principalmente a la Constitución. Vamos. Aquí vemos un tema importante, ¿no es cierto? El principio de reserva de ley puede ser, y esto ya no está en la Constitución, sino en los pronunciamientos del tribunal, puede ser una reserva de ley relativa o absoluta. El último párrafo del artículo 79 de la Constitución, referidos al otorgamiento de beneficios tributarios, hace una referencia a una reserva absoluta. Quiere decir que solamente por ley, y no hay derivaciones al reglamento, se deben establecer beneficios tributarios, exoneraciones o algún beneficio a un determinado sector, con 2/3 de voto del Congreso, de los congresistas. Entonces ahí hay un tema de reserva de ley absoluta. Quiere decir que no se permite que no haya ninguna derivación a que lo regule el Ejecutivo. Se tiene que respetar todos los elementos del tributo reservado al legislador. ¿Cómo opera el principio de reserva de ley relativa?
Este principio de reserva de ley relativa, pues, abarca a determinados elementos del tributo. Vean, ¿cuáles son esos elementos del tributo? Pues tenemos el aspecto material, es decir, qué es lo que grava, son los elementos. Todo tributo debe tener estos elementos esenciales. El aspecto material, la actividad que se grava. Impuesto a la renta, se grava renta. IGB grava prestación de servicios o compra y venta de productos, algunos bienes que son propios de una actividad comercial. El elemento personal, la hipótesis de incidencia, la ley tributaria debe señalar exactamente quién es el sujeto acreedor y quién es el sujeto pasivo del tributo. Es decir, quién cobra, quién tiene derecho al cobro, y no estamos hablando de administración tributaria, estamos hablando en beneficio de quién va ese tributo, y el sujeto pasivo, quién está obligado. El aspecto temporal, cuándo nace la obligación tributaria. Por ejemplo, el impuesto a la renta, cuando nace la obligación tributaria, es durante todo el ejercicio, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En el tema del IGB, es un tributo inmediato, de nacimiento inmediato, es decir que nace cuando ocurre la operación, pero ahí también habría que revisar la ley del IGB exactamente cuando nace, y eso lo establece la ley. El aspecto espacial, el lugar donde se realiza este hecho generador, y el aspecto mensurable. ¿Cuál es el aspecto mensurable? El aspecto cuantitativo, que está referido a la base imponible y a la alícuota. El porcentaje, 18% en el IGB, por ejemplo, ¿de qué? Del monto de transacción, ¿verdad? El impuesto a la renta de alquileres, 5% de la merced conductiva. Entonces, todos estos elementos deben estar redactados en la ley. Es principio de reserva de ley. Están reservados al legislador. Es reserva de ley. Por lo tanto, no cabe que el legislador haga una reserva y diga, bueno, el aspecto personal se lo voy a dejar al Ejecutivo para que a través del reglamento regule quién está obligado. No cabe remisiones entonces donde el legislador pues renuncie a uno de estos elementos esenciales del tributo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dicho que hay reserva absoluta para estos elementos: aspecto material, aspecto personal, aspecto temporal y aspecto espacial. Tiene que estar regulado en la ley. Lo que sí puede hacer el legislador es reservar el elemento cuantitativo, es decir, el aspecto mensurable, la base imponible y la alícuota, se lo puede dejar al reglamento. Sí es posible, pero con determinados parámetros. No caben remisiones en blanco. No hay remisiones en blanco. ¿Y esto qué quiere decir? Que no puede ser que el legislador se haya olvidado, por ejemplo, de la alícuota y por defecto el reglamento tenga que regularlo. Ahí hay una vulneración del principio de reserva de ley. Entonces, esto es la reserva absoluta para todos los elementos, pero el Tribunal Constitucional sí ha permitido que haya una reserva relativa, pero solamente respecto de el aspecto mensurable, es decir, base imponible y alícuota del tributo, pero siempre y cuando el propio legislador establezca algunos parámetros para el Ejecutivo. Aunque aquí también podríamos alegar que, y ya en sentencias del Tribunal Constitucional hace 2 o 3 años atrás, que la reserva relativa, que si bien es cierto alcanza para el elemento cuantitativo, también ahora ha señalado el tribunal que es posible que pueda alcanzar al elemento personal también, y al elemento personal referido al sujeto pasivo del tributo, pero al sujeto pasivo en el aspecto del responsable o de los agentes de retención
y agentes de percepción, que ahí sí, por decreto supremo, no es exclusivamente para el legislador, sino por decreto supremo, el Ejecutivo pueda designar a los agentes de retención y a los agentes de percepción. El principio de legalidad y de reserva de ley está desarrollado en la norma cuarta del título preliminar del Código, en donde determinadas materias están reservadas exclusivamente al legislador. ¿Cuáles son? Crear, modificar o suprimir tributos, reserva de ley, principio de legalidad; establecer los elementos esenciales del tributo, también reserva de ley; conceder exoneraciones, beneficios, los procedimientos jurisdiccionales, las infracciones y sanciones, privilegios y preferencias, garantías para la deuda tributaria, y las formas de extinción de la obligación tributaria están protegidas por el principio de legalidad y reserva de ley. Un tema aquí, a propósito del principio de reserva de ley, la empresa American Tobacco, si no me equivoco, presentó su acción de amparo por vulneración del principio de reserva de ley, porque el artículo 61 de la ley del IGB, del impuesto selectivo al consumo, había señalado que por decreto supremo el Ministerio de Economía podía modificar las tasas y montos fijos. Así es que el Ministerio o el Ejecutivo emite el decreto supremo 222/2001, en donde incrementa el impuesto selectivo al consumo de los cigarrillos de 100% a 125%. Entonces, la empresa pues presentó una acción de amparo alegando de que se había vulnerado el principio de reserva de ley. ¿Y cuál es aquí la situación a resolver? En que la ley del IGB señalaba que estamos aprobando aquí el IGB, es 100%, en el caso de los cigarrillos es impuesto selectivo al consumo, 100%, pero por si acaso el Ejecutivo a través de decreto supremo puede modificar estas tasas. Y así el Ministerio de Economía y Finanzas pues elevó de 100% a 125% el impuesto selectivo al consumo de los cigarrillos. ¿Qué pasaba aquí? Que la ley del IGB había dejado una revisión en blanco para que el elemento cuantitativo sea regulado y sea modificado por un decreto supremo, por el reglamento. El Tribunal Constitucional declaró fundada esta acción de amparo y por lo tanto dejó sin efecto este incremento del impuesto selectivo al consumo, debido a que el decreto supremo no puede modificar la alícuota de este impuesto selectivo al consumo. Pero, ¿y dónde está entonces lo que acabamos de señalar, no es cierto? La reserva de ley relativa, en que el legislador debe establecer determinados parámetros para que el Ejecutivo pueda regular este elemento cuantitativo. Así es que hizo una revisión en blanco. Por si acaso, el Ejecutivo es el que puede modificar las tasas o las alícuotas, así es que no dijo nada más. Tribunal Constitucional, este tributo vulnera el principio de reserva de ley. Otro tema también, y aquí hay un tema en que el legislador se olvidó de la alícuota. ¿Sí? En el tema de la ley de tributación municipal.
El artículo 48 del decreto legislativo pues establecía cuál era la materia imponible, el aspecto o la actividad a grabar. ¿Qué se grababa? Graba los juegos, loterías, bingo, rifas, obtención de premios, juegos de azar, etc. Esa era la actividad a grabar. Muy bien. El artículo 50 señalaba cuál era la base imponible, es decir, sobre qué monto se realizaba el cálculo. Para los juegos, rifas y sorteos, el valor nominal del cartón. ¿Y cuál era la alícuota? 10% del valor nominal del cartón. Para pinball, la base imponible 3 UIT. ¿Pero qué alícuota se le aplicaba? No había alícuota. Para tragamonedas, ¿cuál era la base imponible? 7%. Esa era la base imponible. Sobre el 7% se le debía aplicar este impuesto. ¿Pero cuánto? No decía. Lo que estaba estableciendo era la base imponible, pero no señalaba cuál era la alícuota, la tasa. Y para las loterías, el monto del valor del premio. Así que el artículo 51 decía alícuota para A y D, o sea, para los juegos, rifas y sorteos, y para D, loterías, monto del valor del premio, se le aplicaba el 10%. Así que no había alícuota para B y para C. Así es que la administración tributaria va a cobrarle y asume, para el caso de la explotación de juegos y máquinas tragamonedas, asume que se le debe aplicar 7% de la UIT. Y eso no era lo que decía la norma. No es 7% del valor de la UIT. Es sobre 7%. Es sobre el 7%. ¿Pero cuánto sobre el 7%? No decía. Entonces ahí había una omisión de parte del legislador. Así es que se emite después el reglamento de uso y explotación de máquinas tragamonedas, y ahí sí se señala. Se dice, artículo 18, el titular de una autorización de explotación de máquinas tragamonedas estará afecto al 7%. Ahí sí hay alícuota. ¿Pero cuál era el problema? ¿Se corrigió la omisión de la alícuota? No se corrigió, porque el reglamento no puede aprobar un elemento esencial del tributo. Esa es una materia reservada a la ley, principio de reserva de ley. Entonces el reglamento no puede venir, el Ejecutivo no puede salvar una omisión de la ley. El reglamento no puede aprobar un elemento esencial del tributo, salvo que la misma ley haya remitido, pero no haya hecho una remisión en blanco, sino estableciendo los parámetros. Muy bien, así es que posteriormente se aprueba ya en el 97, se modifica el decreto legislativo y se dicta la ley 26.802 y se señala la base imponible para la explotación de máquinas, juegos, máquinas tragamonedas y otros aparatos. La base imponible es una UIT. Es decir, sobre ese valor de una UIT se le aplica ¿cuánto? Y ahí sí dice la alícuota. Para B y C, la alícuota es de 3% para juegos de pinball y 7% para las máquinas tragamonedas. Ahí sí hay alícuota a través de una ley. Pregunta, ¿puede la administración regresar al contribuyente y decir, ya tengo la ley que me pedías, ya tengo la alícuota, ahora sí págame todos los tributos devengados? No se puede, porque ninguna ley es retroactiva. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que en el tiempo desde el 94 hasta que se aprobó la ley en el 97, el tributo no había nacido válidamente. Por lo tanto, en otras palabras, no había tributo. A pesar que se pretendió subsanar con un reglamento. Y el reglamento vulneraba el principio de reserva de ley. Muy bien, posteriormente ya se aprueba la ley 27.153, ley que regula la explotación de casinos y máquinas tragamonedas. Y esta ley pues tuvo también muchos inconvenientes, muchos problemas. La ley 27.153
en donde se estableció como base imponible la ganancia bruta mensual. ¿De dónde viene la ganancia bruta mensual? Del ingreso total que generan estas máquinas tragamonedas menos los premios. A esa base imponible, a esa ganancia mensual, se le aplicaba el 20%. El 20%. Es decir, todo lo que ingresa como máquinas tragamonedas, por las ganancias de máquinas tragamonedas, entonces lo único que hago es deducirle, ¿qué cosa? Los premios que pagaron. Esa ganancia está afecta al 20%. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional con respecto a esta nueva ley? Ese tributo es confiscatorio. 20% es una tasa muy alta. Es una tasa muy alta. Este tributo, señores, resulta confiscatorio. Pero ¿cuánto es confiscatorio? Cuando el Tribunal Constitucional declara un tributo confiscatorio, no lo es todo. No es todo el tributo confiscatorio. Es una parte nada más. Pero ¿qué parte es confiscatorio? El Tribunal Constitucional entonces reservó esa parte que no es confiscatorio para que lo regule el Congreso. ¿Y por qué se lo deja al Congreso? Porque si el Tribunal Constitucional señalara 5% es confiscatorio, 8% es confiscatorio, que muy bien pudo haberlo dicho, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba pues tomándose atribuciones que solamente le corresponden al Congreso. Señalar cuánto es el monto o la alícuota del tributo. Por lo tanto, aquí el Tribunal Constitucional señaló, muy bien, 20% es confiscatorio. ¿Por qué resulta confiscatorio? Resulta confiscatorio porque lo que se está grabando son las utilidades. Si le está diciendo todo lo que ingresa por la explotación de máquinas tragamonedas, todo lo que ingresa, y solamente deduce los premios que has pagado, y a ese monto le aplicas el 20%. Ese tributo es confiscatorio, en primer lugar, porque graba utilidades. Y grabar utilidades significa también deducirle gastos. Y aquí no se permitía la deducción de gastos. Por lo tanto, señores, cuando grabe Congreso, cuando grabe utilidades, pues permite deducir gastos. Y además que 20% absorbe parte importante de tus utilidades. Tributo confiscatorio. Ahora, el tributo confiscatorio va de la mano con el principio de capacidad contributiva, y este es un principio implícito. No se necesita que esté expresamente señalado en la Constitución. No es necesario que esté señalado en la Constitución para aplicar el principio de capacidad contributiva. ¿Y qué es el principio de capacidad contributiva? Son las manifestaciones de riqueza que tiene el contribuyente, y solamente se podrá obligar al pago de un tributo si es que hay capacidad contributiva. Mientras que el principio de capacidad contributiva pues es el piso, es decir, sobre esa base se le obliga al contribuyente a pagar. El principio de no confiscatoriedad es el techo. Hasta este tope se tiene que gravar, y nuestra legislación tributaria no ha establecido un tope máximo. No hay parámetros matemáticos y decir que el tributo que supere esta alícuota es confiscatorio. Es un tributo, lo dice la doctrina, es un principio abstracto, el no confiscatoriedad. No hay una regla matemática en donde se señale cuánto es confiscatorio. Por lo tanto, para que se sepa si es confiscatorio, el Tribunal Constitucional va a tener que analizar caso por caso, y el contribuyente va a tener que acreditar en cada caso que presente ante el tribunal, va a tener que acreditar el patrimonio o la renta que se le está confiscando, como en este caso de la explotación de máquinas tragamonedas. 20% resultaba confiscatorio. Entonces, el principio de no confiscatoriedad, como les repito, se analiza en función al principio de capacidad contributiva. ¿Y cuáles son esas manifestaciones de capacidad contributiva?
patrimonio, renta, nivel de gastos, nivel de consumos, y el otro es el tema de circulación de dinero. La circulación de dinero también es un tema de capacidad contributiva, es una manifestación de capacidad contributiva, y es por eso que se ha creado el tributo del ITF, Impuesto a las Transacciones Financieras. Muy bien, entonces ya hemos hablado de este tema del principio de reserva de ley, que tiene pues dos dimensiones también, ¿no? Aparte de la reserva de ley relativa, que sí es aplicable la reserva de ley relativa solamente al aspecto cuantitativo del tributo, pero siempre y cuando el legislador establezca parámetros en la norma. No hay revisiones en blanco. ¿Y en qué casos opera reserva absoluta? El último párrafo del artículo 79 de la Constitución, cuando tenga que otorgar algunos beneficios tributarios. César Gamba, por ejemplo, hace un detalle aquí respecto de las dimensiones horizontal y vertical. La dimensión horizontal pues establece los elementos esenciales del tributo, es decir, leyes, a nivel de leyes. Mientras que la dimensión vertical pues señala el contenido del tributo, aspectos de su densidad, mejor dicho, los detalles de esa ley, el desarrollo de esa ley. Y el desarrollo de esa ley ya no es horizontal, el desarrollo de esa ley es como una norma inferior, que es el reglamento. Es el reglamento, entonces ahí aplica una reserva vertical, es decir, los aspectos densos del tributo, los detalles del tributo serán desarrollados entonces en un reglamento. También es importante señalar el tema de que el principio de no confiscatoriedad se ve junto con el principio de capacidad contributiva. El Tribunal Constitucional, para revisar un principio de no confiscatoriedad, pues tiene que apelar al principio de capacidad contributiva y al principio de igualdad. ¿Qué significa el principio de igualdad? En que todos estamos obligados a sustentar los gastos del Estado. Todos tenemos la obligación de colaborar con los gastos del Estado, pues si no, no hubiese carreteras, no hubiese seguridad jurídica, no hubiese seguridad económica. Eso cuesta. ¿Y quiénes son los que contribuyen a esos gastos? No hubieran escuelas, no hubieran colegios, no hubieran obras públicas, y eso cuesta. ¿Y quiénes son los que sustentamos esos gastos? Todos nosotros. Por lo tanto, hay la necesidad de aplicar el principio de igualdad. Todos estamos obligados a sustentar con esos gastos. Es lo mismo que sucede en nuestra casa. Hay gastos comunes, luz, agua, internet, cable, y todos estamos obligados a sustentar esos gastos. Pero aquí aplica un principio de igualdad horizontal y vertical. ¿Todos estaremos obligados en la misma dimensión? No. Estamos obligados de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. Y por lo tanto, el legislador sí puede hacer diferencias en la ley, pero esas diferencias en la ley obedecen a criterios objetivos. Y eso es lo que opera en materia tributaria. El impuesto a la renta tiene una escala progresiva. ¿De cuánto? 15, 21 y 30%. ¿Verdad? Cualquier trabajador que, por ejemplo, gane por encima de las 7 UITs, un trabajador dependiente, porque el 15, el 21 y el 30% aplica al impuesto a la renta de trabajo, renta de trabajo. Entonces, 15, 21 y 30%, aquel trabajador que gane por encima de las 7 UITs también afectas, no pagan, por encima de las 7 UITs estará grabado con el 15% de renta.
Pero aquel trabajador que gane por encima de las 27 UITs, pues la alícuota del impuesto a la renta ya es mayor. ¿Cuánto se tendrá que gravar a esa renta de trabajo? 21%. Entonces, aquí hay una diferenciación que hace el legislador, pero esa diferenciación que hace la ley es en función a la capacidad contributiva. Pagarán más los que ganan más para atender, y mire, aquí se produce un tema contradictorio, si se puede decir eso, ¿no es cierto? Si se puede llamar así, por decirlo menos. Pagarán más los que ganan más para atender más a los que ganan menos. Y es por eso que el tributo se convierte en un instrumento por excelencia de distribución de riqueza. ¿Dónde se recaudan mayores impuestos? Aquí en Lima, porque hay gente que gana muy bien. Muy bien. Pero ¿dónde se va a invertir todo lo recaudado por impuestos? Se puede invertir en zonas donde no se recaudó mucho por impuestos. Por lo tanto, pagan más los que ganan más para atender más a los que pagaron menos, porque no tienen capacidad contributiva. Entonces vemos pues ahí un tema de la aplicación del principio de igualdad. Principio de igualdad en donde el legislador sí puede hacer algunas diferenciaciones, pero esas diferencias en la ley no son arbitrarias, sino que obedecen al principio de capacidad contributiva. No confiscatoriedad, entonces, no confiscatoriedad, reserva, igualdad, y son los tres principios, ¿no? No confiscatoriedad, capacidad contributiva, y el principio de igualdad, que se ven de manera conjuntiva. Ahí hay sentencias. Igualdad en la ley, igualdad ante la ley, son los aspectos que regulan el tema del principio de igualdad. Bien, y en el caso de no confiscatoriedad, solamente para incidir en este tema, por ejemplo, se declaró inconstitucional también el impuesto mínimo a la renta y el anticipo adicional al impuesto a la renta, precisamente porque eran confiscatorios. Estos son los precedentes a lo que ahora actualmente se conoce como el ITAM, el impuesto impuesto temporal a los activos netos. Es decir, la misma estructura en el impuesto mínimo a la renta se repitió, fue declarado inconstitucional, se repitió en el anticipo adicional del impuesto a la renta. También se repitió en el anticipo adicional del impuesto a la renta y termina en el impuesto temporal a los activos netos, que eso sí ya está vigente, y eso fue declarado infundada la demanda que solicitaba que también se declare inconstitucional. ¿Qué pasaba en el impuesto mínimo a la renta? En este impuesto, pues no gravaba la renta, sino que se gravaba la fuente productora de renta, los activos netos. Es decir, el legislador pretendió gravar con el nombre de renta, y dentro de la ley del impuesto a la renta, no precisamente renta, sino los activos netos. Y es por eso que el Tribunal Constitucional lo declara, pues, este impuesto vulneración del principio de no confiscatoriedad. Es decir, algo que se pretendía gravar como utilidades, como renta, y dentro de la ley del impuesto a la renta, terminaba gravándose la fuente productora de renta. Es decir, no se grababa las ganancias. Lo que se estaba grabando era la fuente que me generaba renta. ¿Y cuál es esa fuente que me genera renta? Los activos netos. Ese tributo es confiscatorio. Y el otro tema, que posteriormente el Ejecutivo, se insiste, el Congreso,
dicta la ley aprobando el anticipo adicional del impuesto a la renta. Lo que pasa es que el impuesto a la renta tiene todo un mecanismo de pagos a cuenta mensual, ¿verdad? Pagos a cuenta mensual. ¿Y sobre la base de qué se calcula estos pagos a cuenta? Sobre la base de los ingresos mensuales que tiene cada contribuyente. Es decir, por ejemplo, en el impuesto a la renta de alquileres, 5% de los alquileres que me pagan. En el impuesto a la renta de las empresas, también tiene todo un sistema de pagos a cuenta. Bien, entonces, ¿cómo aplicaba este anticipo adicional del impuesto a la renta? Además de los pagos a cuenta, con esta ley se pretendía gravar un anticipo adicional. Es decir, aparte de los pagos a cuenta, también tiene que pagar este anticipo adicional que será cargado o será luego compensado con el impuesto a la renta que resulte al final del ejercicio. Pero ¿sobre qué se calculaba? Otra vez se calculaba sobre los activos netos. Por lo tanto, el tribunal señaló, este impuesto también es confiscatorio. Es un impuesto confiscatorio. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Tribunal Constitucional? Bueno, si quieres gravar activos netos, si quieres gravar activos de las empresas, pues no le llames renta, ¿no? Y finalmente se presenta la misma estructura de la norma, pero ya no como renta, sino como impuesto temporal a los activos netos. Y ya no está dentro de la estructura renta, y más bien ahora es un impuesto autónomo, independiente, y que, bueno, total, el patrimonio también es una manifestación de riqueza. Pero no es esto mismo también, lo único que le han dado la figura, disfrazado, ¿no? Porque tiene que ver al final con renta. Sí, pues, aquí un tema, ¿no es cierto? Finalmente resulta siendo la misma estructura, sino que, ¿qué es lo que cuestionaba el Tribunal Constitucional? Pretende gravar impuesto mínimo a la renta de una renta que no existe, es una renta ficticia, y el cálculo de ese impuesto mínimo a la renta es en función a ¿qué? A los activos netos. Entonces aquí no hay nada de renta. Y en el anticipo adicional del impuesto a la renta, igual, quieres cobrar un impuesto que se llama renta, pero que no se calcula sobre la base de tus ingresos mensuales, sino sobre la base de los activos netos. Entonces, si me están presentando o si te están cuestionando dos leyes que le llaman renta y que terminan grabando los activos netos, entonces llámalo impuesto a los activos, pues. Y ahora pues está vigente el impuesto a los activos netos, que solamente es aplicable para las personas jurídicas que generan renta de tercera categoría, solamente para rentas empresariales nada más. Y en el tema de rentas empresariales saben que tenemos tres sistemas, ¿no es cierto? Tres regímenes. El régimen general, el especial y el único simplificado. Entonces el tema del ITAM es solamente para régimen general, el régimen general. Muy bien, aquí hay también varias sentencias. Ya hemos señalado que el principio de no confiscatoriedad tiene estas dos vertientes, ¿no es cierto? El cuantitativo, cuando afecta sustancialmente el patrimonio o la renta, es un régimen cuantitativo. Y una vertiente cualitativa es que cualquier afectación a los principios tributarios también es un impuesto o un tributo confiscatorio. También es un tributo confiscatorio. Si bien es cierto, no será cuantitativo, pero por pretender cobrar arbitrariamente, estás confiscando algo que no corresponde cobrar. Bueno, y en el tema también, este es otro principio expreso en la Constitución, es el respeto a los derechos fundamentales. Muchos juristas en materia tributaria señalan, bueno, que no era necesario poner este principio expresamente en la Constitución, porque ya está señalado en el artículo 2 de la Constitución, hay números apertos de derechos fundamentales. Entonces no era necesario repetirlo en el artículo 74,
Pero para mayor incidencia, el legislador constituyente, pues, quiso ponerlo, y hay pues la obligación, y sin que hubiese estado en el artículo 74, pues todos los órganos estatales están en la obligación de respetar los derechos fundamentales de la persona, aún no estando como principio tributario, ¿verdad? Y solamente vamos a mostrar un ejemplo aquí en el tema de los derechos fundamentales de la persona. En la sentencia 04168 del 2006, el Tribunal Constitucional pues dejó bien sentado cómo debe aplicarse este principio de los derechos fundamentales, ¿verdad? Lo que pasa es que uno se pregunta, ¿qué es lo que está reservado en la intimidad de la persona? Está reservado el derecho a la intimidad personal, a la intimidad familiar. ¿Los aspectos económicos también corresponden a la intimidad de la persona? Los aspectos económicos, cuánto gastas, qué es lo que gastas, el uso de tus tarjetas de crédito, tienen incidencia económica y como consecuencia también tienen incidencia tributaria, porque de alguna manera vas a tener que acreditar cuáles son tus gastos, cuáles son tus deducibles, en algunos casos determinados. Por lo tanto, ¿hasta dónde puede la administración tributaria? Y aquí es un principio ya no tanto que el Tribunal Constitucional le dijo al legislador debe respetar el principio del respeto a los derechos fundamentales, sino más bien se lo dijo a la administración tributaria en los temas de fiscalización. Entonces, el tribunal le hace pues digamos que le hace un reparo a la administración tributaria y le dice, hey, tú no puedes preguntar todo. Mientras que la administración tributaria, pero son hechos económicos y que importan para determinar cuánto se le debe acotar como impuesto. Pues, ¿qué preguntaba? Un requerimiento a un contribuyente, si no me equivoco que es de Trujillo, que le requería información respecto de los viajes que había realizado, respecto de sus gastos recreacionales con su familia, respecto de las personas, cuántas personas habían ido de viaje. Entonces ahí todos esos temas tienen incidencia económica. Muy bien, pero hubo un requerimiento que digamos que le colmó la paciencia a este contribuyente. Y dígame, de las personas con quienes has viajado, ¿qué relación te vincula con esa persona? El contribuyente dijo, bueno, yo puedo dar todos mis gastos, mis gastos en comida, en recreación con mi familia, a dónde me fui de viaje, cuántos días me demoré, con quiénes me fui de viaje, etcétera, etcétera, cuántas personas fueron de viaje, los gastos de mi tarjeta, etcétera, etcétera. Muy bien, pero que la administración tributaria me pregunte, ¿y qué relación te vincula con la persona con quien te fuiste de viaje? Pues eso ya es parte del derecho a la intimidad de la persona. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo, sobre este requerimiento se vulnera el principio de intimidad de la persona, derechos fundamentales de la persona. Y esta era una sentencia no dirigida al legislador, sino a la administración tributaria. ¿Y qué le dijo el Tribunal Constitucional? Le dijo, esto no tiene incidencia tributaria. Esta información que le está requiriendo el contribuyente no te va a servir para determinar la obligación tributaria. Pero si nos ponemos a pensar, si somos acuciosos, podríamos decir que la relación que me vincula con la persona tiene de alguna manera incidencia tributaria. Bueno, si estoy yendo con mi contador, estoy yendo con algunos empresarios, puede ser. Pero por ahí, si hay una vinculación netamente personal, íntima, no tiene ninguna incidencia para la determinación de la obligación tributaria. Muy bien, y para terminar, ya, estos son los principios no explícitos, es decir, los principios implícitos que no están en la Constitución, pero sin embargo no dejan de aplicarse, ¿verdad?
el principio de capacidad contributiva, que ya lo hemos señalado, el principio del deber de contribuir, que muy bien lo explica Jorge Rabucucci, Durán Rojo también hace toda una exposición del deber de contribuir. Y regreso aquí a esta parte, cuando yo les decía que el tributo no necesariamente es, el tributo no solamente es pagar. El tributo no solamente es pagar, sino que cuando nace la obligación tributaria, se abre toda un abanico de obligaciones formales. ¿Obligaciones formales cuáles son? Inscribirse, declarar, llevar libros contables si estás obligado, permitir la fiscalización de parte de la administración tributaria. Entonces, el tributo no es solamente pagar. El tributo también es cumplir con determinadas obligaciones formales. Muy bien. Y dentro de estas obligaciones formales, pues tenemos el famoso deber de contribuir. Es que el deber de contribuir podríamos nosotros clasificarlo de dos maneras. Deber de contribuir, sí, contribuir a los gastos del Estado. ¿Y cómo contribuye a los gastos del Estado? Contribuyo a los gastos del Estado pagando el impuesto que me corresponde. Muy bien, ese es un contribuir económico. Pero también hay un contribuir de hacer. Un contribuir, un deber de contribuir colaborando con el Estado. Y no necesariamente es pagando, sino colaboro con evitar o combatir la evasión tributaria. Y desde nuestra posición, ¿cómo debemos combatir la evasión o la elusión tributaria, que son dos cosas distintas? ¿Cómo contribuyo desde nuestra posición? Pues cada vez que vayas a un establecimiento comercial, ¿qué debes hacer? Exigir comprobantes de pago, ¿verdad? Y no solamente como comprador, sino también como vendedor o como comerciante, que debe hacer uno cuando está en el otro lado del contribuyente: emitir y entregar comprobantes de pago. Si tú exiges comprobante de pago, pues de esa manera estás contribuyendo con el Estado ¿a qué? A que ese 18% de IGB pues se asegure y vaya a las arcas públicas. Entonces, el famoso deber de contribuir no es solamente pagar, sino es colaborar con el Estado. Pero no es solamente para el contribuyente, sino también son para las personas jurídicas, para las empresas, para los mismos agentes de retención y los agentes de percepción. Agentes de retención es un brazo extendido de la administración tributaria, que se encarga de qué. Por ejemplo, si soy no sé, un comerciante que genera renta de tercera categoría, vendo un producto o presto un servicio, muy bien, estoy representando al Estado, cobro el precio, sí, pero también estoy encargado de percibir el 18% del IGB y luego lo liquido con la administración tributaria, ¿verdad? ¿Me pagan algo por eso? ¿La administración tributaria me exonera algunos impuestos por realizar ese trabajo? No. Deber de contribuir. A los bancos mismos, a los bancos se le creó esta obligación de tener que liquidar el tema del ITF. ¿Acaso a los bancos le dijeron: usted va a liquidar el ITF por cada transacción, aplíquele el 0.05, que por cierto, ese no es un tributo que tenga finalidad fiscal? Ese tributo es extrafiscal, con la finalidad de detectar los movimientos financieros. Muy bien, ¿el banco qué dijo? Bueno, mire, estás creando un impuesto y me lo estás cargando a mí. O sea, no es que tenga que pagar, sino que tengo que destinar personal. Tengo que instalar toda una dependencia, un departamento aquí para que liquide el ITF. ¿Me vas a pagar por eso? No, esa es tu obligación. El famoso deber de contribuir. Entonces, el deber de contribuir no es solamente pagando, sino también es colaborando con el Estado. Bueno, señores, se nos quedó en el tapete un tema importante que pensé que me iba a alcanzar el tiempo para hablarlo, respecto de los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad. ¿Qué efectos tienen? Los efectos son retroactivos a partir de ¿qué dice el artículo 74? Último párrafo del artículo 74. Dice: todo tributo aprobado
o todo tributo que dicte el Estado, el órgano competente, que vulnere los principios tributarios, no tienen efecto. No tienen efecto. ¿Y qué debe entenderse por eso? Mientras que el artículo 204, si no me equivoco, de la Constitución señala que cuando se declara inconstitucional una norma, ¿desde cuándo tiene efectos? Desde el día siguiente de su publicación. Entonces tiene efectos ex nunc, a partir de. Entonces ahí hay una contraposición, ¿no es cierto? Artículo 204, los efectos de inconstitucionalidad de una norma en general, y en materia tributaria, si se declara inconstitucional una norma tributaria, ¿desde cuándo tiene efectos? Ex nunc o ex tunc. Ex tunc, es decir, se retrotraen los efectos al momento en que se promulgó el tributo, en que se nació el tributo. Entonces, si aplicamos el 204, tendríamos que decir, bueno, todo lo que cobró el Estado con esa norma inconstitucional está bien cobrado. Pero si aplicamos el 74, el último párrafo del 74, podemos decir entonces que si el tribunal declaró inconstitucional esta norma, como el impuesto mínimo a la renta, por ejemplo, los efectos se retrotraen. Y por lo tanto, ¿qué pasa con todo lo cobrado? Se debería devolver. ¿Qué rige? ¿Norma general 204 o norma específica? Norma específica. Principio de especificidad, ¿verdad? Entonces, debería devolverse. Pero por ahí el Código Procesal Constitucional ha señalado que el mismo Tribunal Constitucional regula sus efectos. En algunos casos ha ordenado que se retrotraiga y se devuelva, como el caso del impuesto a las máquinas tragamonedas. Dijo, 20% es confiscatorio, por lo tanto, los efectos de esta sentencia se retrotraen y todo lo que se haya cobrado debería devolverse. Pero ahí también se generó todo un problema. ¿Se devuelve, no se devuelve? ¿Se compensa, no se compensa? ¿Pero cuánto tengo que devolver? Si todavía la nueva alícuota lo tiene que decir el Congreso. Entonces, ¿cómo quedamos? En ese caso, el efecto de esa sentencia es retrotraer hasta el momento en que nació el tributo. Mientras que en otro caso, en la inconstitucionalidad, por ejemplo, de las ordenanzas municipales respecto de los arbitrios, una ordenanza fue declarada inconstitucional, pero si revisamos esa ordenanza, ¿cuánto tiempo estuvo en el aspecto jurídico? ¿Cuánto se cobró? ¿Cuántos años se cobraron con esa ordenanza? Varios años. Entonces, ¿cuál sería el efecto? Se retrotrae y todo lo cobrado debería devolverse. Pero el Tribunal Constitucional señaló y dijo, muy bien, para este caso, la ordenanza tiene efectos ex nunc, a partir de la sentencia. Todo lo pagado ya no se devuelve. Pero eso es potestad del Tribunal Constitucional, de regular sus propios efectos. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Ojalá haya sido un poco se haya entendido lo que he venido a compartir. Muy bien, creo que tenemos el otro miércoles también, ¿no? Muchas gracias, muy amable.